Adora en tu noche oscura. Allí estábamos, mi amigo y yo sentados frente a frente en la mesita de aquella cafetería. Hacía minutos que el café se había quedado frío y aún no le habíamos dado ni un sorbo de cortesía. Ni se lo íbamos a dar. Porque, cuando ocurren tragedias como esa, se te encoge el estómago. Como un balazo en el pecho. Así es como describió el dolor que sintió cuando le dieron la noticia de que su esposa se estaba muriendo. Parece mentira que un cáncer la esté devorando por dentro y a pesar de eso se vea tan guapa, añadió. Y es verdad lo que decía mi amigo. Donde antes tenía una melena castaña, ahora tenía un pañuelo rosado, pero créeme si te digo que estaba preciosa. Su rostro estaba iluminado, como el rostro de un ángel. Los médicos decían que se estaba apagando, pero para todos los que compartíamos unos momentos con ella era evidente que su luz era eterna. Esa extraña belleza, en medio de su fragilidad, era cautivante. Pero, por favor, no me entiendas mal, todos éramos conscientes de lo que estaba pasando y ella más que ninguno. Tenía días donde experimentaba un terrible dolor y se desmayaba en los brazos de su marido. Otras veces, sus piernas no podían sostenerla en pie durante mucho tiempo y su cuerpecito parecía que se iba a romper en cualquier momento, pero, cuando volvía a mirarnos con esos ojos llenos de luz, ella parecía indestructible. No obstante, siendo honesto, todos sentíamos terror al pensar que cualquier día esos ojos no volverían a abrirse y su luz se marcharía a otro mundo. La amo más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien, y no me puedo imaginar una vida sin ella. Me dijo con voz entrecortada, mientras se echaba las manos a la cara y se dejaba caer sobre la mesa, volcando la taza de café sobre el mantel. Entonces, sus lágrimas ardientes se mezclaron con el café frío. Ese hombre que lloraba sin consuelo delante de mí era una de las personas más valientes que he conocido. En ese momento, llevaba meses luchando contra ese maldito cáncer, que persistía en extenderse por el cuerpo de su esposa, llevándola a cirugías y quimioterapias, recorriendo los pasillos del hospital, aprendiéndose la receta de todos los tratamientos de oncología. Era agotador. Y creo que era terriblemente injusto para mi amigo recién casado tener que usar el calendario colgado en la cocina para anotar sus citas médicas y las tomas de medicamentos, en vez de sus escapadas románticas o la lista de la compra. Se me parte el corazón al pensar en ello. Sinceramente, sería fácil enfadarse con Dios en una situación como esa. Pero, para mi asombro, levantó su rostro de la mesa para mirarme fijamente a los ojos y me dijo algo que no he podido olvidar hasta el día de hoy. A veces la vida es una mierda, balbuceó mientras se secaba las lágrimas con sus manos temblorosas, pero sé que Dios es bueno, lo sé. Cuando escuché aquellas palabras brutalmente honestas, me sonaron a adoración. Lo digo en serio, pura adoración. Me pareció que aquella declaración de confianza en la bondad de Dios, a pesar de que parecía que no hacía nada para evitar su dolor, era digna de formar parte de los salmos de la Biblia. Porque mi amigo decía lo que estaba sintiendo cuando todo en su mundo se estaba desmoronando, como también lo expresaban los salmistas. Ellos y él podían dudar de todo excepto de esto, aunque no lo entienda, Dios sigue siendo bueno. Es cierto, querido lector. A veces, la vida es una auténtica mierda, pero Dios siempre es bueno. Siempre. Y, mientras nos mirábamos, adoramos a Dios en silencio, sin entonar ni una canción, llorando juntos sobre el café. A todos, tarde o temprano, nos tocará experimentar una crisis espiritual tan fuerte que va a hacer temblar los cimientos de nuestra fe. En ese momento, cuando nos sentimos incapaces de afrontar lo que está ocurriendo, nuestras certezas desaparecen y parece que hay un telón de acero entre Dios y nosotros. La oración se siente fría y la Biblia vacía. A ese momento de desolación, donde somos invadidos por una sensación de abandono divino, lo conocemos como la noche oscura del alma. Muchos cristianos sinceros han hablado de su noche oscura del alma en sus diarios personales. Los salmos están repletos de versos como este, los cuales parecen que no se escribieron con tinta, sino con lágrimas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo,
tú que habitas entre las alabanzas de Israel, Salmos 22, 1 al 3. El salmista expresa su angustia ante la sensación de abandono divino, pero, la pregunta es, ¿realmente ha sido abandonado? Sin duda. A él le parece que sí. En ese momento. Porque una noche oscura es sombría para nuestra alma, ya que no tenemos garantías de que lo que está ocurriendo tenga sentido y, en última instancia, pueda ser beneficioso de alguna manera. Somos despojados de nuestro mundo tal cual lo conocemos y parece que Dios no hace nada para evitarlo. De hecho, parece que ya no está. Pero si algo nos revelan las historias de sufrimiento de los protagonistas de la Biblia es que Dios no nos ha abandonado, permanece a nuestro lado, pero en silencio. En la noche oscura, Dios se queda en silencio. ¿Qué significa el silencio divino? ¿Por qué permanece mudo ante nuestro clamor? ¿Durante cuánto tiempo estará callado? Son preguntas cuyas respuestas sigo buscando. Lo que sí he descubierto en mis propias noches oscuras es que, cuando Dios guarda silencio, es porque está concentrado, haciendo algo en mi alma. Como un cirujano en el quirófano, operando a corazón abierto, permanece callado. Su silencio es señal de que está haciendo algo delicado, algo que requiere precisión. Tú no querrías que tu cirujano estuviese cantándote al oído, mientras opera tu corazón, ¿o sí? Por esa razón, el motivo por el cual Dios no sana instantáneamente nuestras heridas es porque sabe que el camino más directo a nuestro corazón es a través de ellas. No se puede operar el corazón si no se abre una herida primero, es imposible llegar hasta allí sin un corte. El cirujano que te sana primero te hiere. No hay otra vía para llegar hasta allí. La herida es el camino a través del cual el cirujano divino entra a las profundidades de nuestro ser y lo opera. El sufrimiento es el bisturí a través del cual Dios alcanza nuestro centro, allí donde se entretejen nuestra mente, voluntad y emociones, donde se esconde nuestra identidad, para hacer un cambio profundo en nuestro ser. La noche oscura es el quirófano de Dios. Y está en silencio. Es necesario que sea así. En la Biblia, no hay una promesa de inmunidad al sufrimiento para el creyente, sino una promesa de acompañamiento, de presencia divina en medio de la noche oscura, aunque no la puedas sentir. Si tomas en serio la Biblia, solo si la tomas en serio y no como un amuleto de la buena suerte y la prosperidad, observarás un patrón que se repite constantemente en el relato. Dios dejó sufrir a aquellos que amaba y usó ese sufrimiento como una herramienta para formar algo eterno en sus corazones. Si leyeses la Biblia con un subrayador en la mano, marcando todos los lugares donde el sufrimiento estuvo presente en la vida de aquellos que Dios amaba, tu Biblia estaría llena de marcas. Dime cualquier personaje de las Escrituras y te señalaré, instantáneamente, momentos de angustia, fracaso, pérdida y dolor. Pero todo ese sufrimiento en manos de Dios, en vez de destruirlos, fue usado para formar algo eterno en sus corazones. Déjame matizar que Dios no provoca el dolor, pero lo usa a su favor. De hecho, las virtudes cristianas más preciadas se desarrollan en atmósferas de dolor. ¿Cómo desarrollarías la virtud del perdón sin el dolor de la ofensa, o cómo desarrollarías la virtud de la humildad sin el dolor de la humillación? En una ocasión le pregunté a Jesús: ¿por qué permites que tu iglesia sufra tanto? A lo que Jesús me respondió: porque quiero una esposa que entienda mis heridas. El Cristo que fue herido en la cruz anhela una iglesia herida, el esposo busca una esposa a la que pueda mostrarle sus cicatrices y ella le pueda mostrar las suyas, que sea capaz de identificarse con él. No solo en su triunfo, sino también en su dolor. Comprenderlo. Aquel que sufrió desea una iglesia experimentada en sufrimiento, con la que pueda profundizar, no una niña de conversaciones superficiales, no una caprichosa que espera de Jesús que le conceda todos sus antojos. Quiere hablar de sus heridas con ella y que ella pueda entenderlas. Mirarlo a los ojos con pasión y susurrarle al oído: yo también. El sufrimiento siempre nos transformará el corazón, lo embellecerá o lo corromperá, pero no lo dejará igual. Por favor, presta atención a esto que te escribo. Debido a que, en la noche oscura, nuestro corazón queda tan vulnerable, es el momento en el que Dios puede operarlo, pero también es el momento en el que Satanás puede corromperlo.
Mucha gente, mientras está en el quirófano de la noche oscura, con su corazón expuesto totalmente, es infectada por una terrible bacteria satánica llamada amargura. Ese es el riesgo de la operación a corazón abierto, que se contamine con la amargura. Las consecuencias de esta infección son devastadoras para nuestro corazón, porque la amargura libera sus toxinas en nuestro sistema, tales como el enojo contra Dios, la pérdida de sensibilidad, la ira desenfrenada, los pensamientos de muerte y muchos otros males. Entonces, ¿cómo mantener el quirófano antiséptico? ¿Cómo proteger el corazón de la infección de la amargura mientras estamos siendo operados? La respuesta te puede sorprender, adorando a Dios en tu noche oscura. Imagino que leer esto te puede parecer una auténtica locura, pero he comprobado que la adoración a Dios, en medio del sufrimiento, protege nuestro corazón de la amargura. Adorar a Dios en la noche oscura creará una atmósfera de protección para tu corazón, impedirá que sea contaminado, lo mantendrá seguro. Satanás no logrará infectarte mientras crees una atmósfera de adoración. Supongo que por esa razón los salmistas componían himnos de adoración a Dios en medio de su dolor, porque al hacerlo protegían su corazón de ser corrompido. Incluso Jesús, en su noche más oscura, adoró. Entendió que, para transitar por la penumbra de aquella noche sin ser contaminado, debía blindar su corazón con adoración. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26, 30, 31. Aquella noche, Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos con un sucio beso y, a pesar de que lo sabía, adoró. Aquella noche, Jesús iba a ser abandonado por los que le prometieron estar a su lado y, aunque era consciente de ello, adoró. Esa noche, Jesús iba a ser condenado al grito de «Crucifícalo, crucifícalo», por el pueblo que tanto amaba y, aun sabiéndolo, adoró. En aquella noche oscura, cuando parecía que el mal prevalecería sobre el bien, Jesús adoró. En la noche donde sudaría gotas de sangre y temblaría de miedo bajo un olivo en Getsemaní, Jesús cantó un himno. En la penumbra nocturna, cuando le asaltarían las preguntas y las dudas, Jesús entonó un salmo, enseñándonos a todos nosotros que, para transitar por la oscuridad sin contaminarnos el corazón, debemos hacerlo adorando a Dios, aunque no entendamos lo que está ocurriendo, cantando himnos con la voz desgarrada, entonando nuestro propio salmo escrito con lágrimas. La adoración es el único lugar seguro para tu corazón, en medio de la noche oscura. Y, si te sientes solo en medio de la oscuridad, recuerda que, aunque guardes silencio, Jesús no te ha abandonado y además puede identificarse con tu dolor porque Él también se sintió solo en la cruz. Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. No hay nada que me dé más esperanza en medio de la tenebrosa oscuridad que esto, saber que Jesús se identifica con mi dolor, que estuvo allí y que sabe cómo se siente. Jesús atravesó las entrañas del monstruo y me promete que hay luz al otro lado. Eso es suficiente para mí. Fanny Crosby, autora de 8.000 de los himnos que se entonan en nuestras capillas, fue ciega desde su nacimiento. ¿Puedes imaginar una oscuridad más persistente que esta? Pero, en vez de sumergirse en la amargura de su situación, dijo lo siguiente: parece destino de la providencia bendita de Dios que yo tenga que estar ciega por toda la vida y yo le agradezco por esta dispensación. Si mañana me ofrecieran una perfecta vista terrenal, yo no la aceptaría. Quizá no cantaría himnos de alabanza a Dios si fuera cautivada por la belleza que me rodea. Si pudiera elegir, elegiría estar ciega. Porque, cuando muera, el primer rostro que veré será el de mi bendito Señor. Por cierto, ¿quieres saber lo que ocurrió con la esposa de mi amigo? Ella adoró en la noche y, al amanecer, se encontró cara a cara con este que adoraba. Ella transitó valientemente a través del valle sombrío y, al otro lado, encontró el lugar donde Dios enjuga toda lágrima de los ojos, donde ya no hay muerte, ni hay más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21. 4.
En aquel lugar, no anochece nunca, porque la bondad de Dios lo ilumina todo. Para siempre. Estoy seguro de que el primer minuto en aquel lugar compensará 1.000.000 de años de sufrimiento. Si estás sufriendo, recuerda que ninguna de tus tristezas tiene vida eterna, pero tu alegría sí. Entonces adora. La oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita experimentar un proceso transformador en la oscuridad de su crisálida. Ahora tú. Cuando comienzas a experimentar ciertas crisis en tu vida, empiezas a leer las historias de la Biblia de otra manera y de repente te encuentras a ti mismo reflejado en ellas. Lees esa historia, que tantas veces habías leído antes, pero, ahora, comprendes la angustia del protagonista y dices, aquí estoy yo. Esta es mi historia. Por ejemplo, cuando experimentas una enfermedad que Dios no sana, entonces empiezas a entender las preguntas de Job. Cuando esperas durante años el cumplimiento de una promesa divina, entonces te identificas con las dudas de Abraham. Cuando tu familia te traiciona o se convierte en tu enemigo, entonces comprendes las lágrimas de José. Sin duda, cuando empiezas a experimentar crisis en tu vida, la Biblia cobra un significado nuevo para ti. Y algunos textos, que antes no significaban mucho, ahora se convierten en la voz de tu alma. Le ponen palabras a aquello que no sabes expresar y sus historias se convierten en tu profecía. Piensa y responde. ¿Te sientes identificado con la vivencia de algún personaje de la Biblia? ¿Por qué razón te identificas con él? ¿Cuál es la profecía que extraes para ti de su historia?